Hoy es un programa especial porque cerramos la primera temporada, un primer paso que dimos llenos de ilusión, entusiasmo y sobre todo con una firme convicción. Por un lado, unirnos como gremio y por otro, expandirnos en cuanto a experiencias, conceptos y conocimiento. No obstante, queremos agradecer el apoyo a lo largo de estos meses y la aceptación recibida en cada uno de los capítulos. Hoy el encargado de poner fin a la primera temporada es Carlos Piñero, un preparador físico maravino, con un carisma único y con un recorrido más que contrastado. Hoy conversaremos de lo que ha sido su etapa en los principales equipos de Venezuela y su participación en Colombia. Así que te invito a que te quedes y que puedas compartirnos tus comentarios de lo que ha sido nuestro primer ciclo. Bienvenido, Carlos, a este podcast en el cual, creo que será también beneficioso para todos los que nos escuchan, para todos los profes en Venezuela que también están comenzando y conozcan un poco también, conozcan un poco más de ti, de la actualidad que estás viviendo en Zulia. Y de un poco cómo has evolucionado a lo largo de tu carrera. Bienvenido. Rudy, Salvador, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Saludo a todos los colegas que se conectan y que están pendientes de toda esta información, de todo este trabajo que vienen haciendo ustedes. Y bueno, esperemos que sea de provecho y que sea positivo y poder aportar un grano de arena como todos lo vienen haciendo. Carlos, ya para meternos en contexto, si bien es cierto, conozco un poco tu historia, pero quisiera que hicieras memoria y te remontaras al pasado y nos comentaras cómo te iniciaste en el mundo de la preparación física. Bueno, Salvador, primero que todo, soy docente, ¿sí? Egresado de la Universidad del Zulia, licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación, amante del fútbol. No tuve la dicha de jugar fútbol profesional, por allí tuve la oportunidad de ser parte de los equipos universitarios en fútbol de salón, fútbol sala, un apasionado del fútbol, y egresé de esta casa de estudios que hace vida en Maracaibo, como lo es la Universidad del Zulia, mejor conocida como Luz. Y bueno, mis primeros pasos fueron en el fútbol, en el fútbol de salón como preparador físico. Y luego llega el fútbol sala a Venezuela y por ahí también tuve pues unas pasantías. Tuve la oportunidad de ser el preparador físico de una selección de Venezuela que asistió a un mundial de fútbol de salón en el 2007 en Argentina, Mendoza. Bueno, ahí continué trabajando durante varios años con categorías juveniles y adultas también, por supuesto. Más tarde, en el año 2005, comienzo a trabajar como preparador físico ya del fútbol profesional, de un equipo desaparecido, como lo fue el Ital Maracaibo. Posteriormente, vuelvo a tener un roce con el fútbol de salón, con un equipo en una liga élite que se llamaba Rabitos del Zulia, todo acá desde mi región. Después tuve la dicha de formar parte del cuerpo técnico del Unión Atlético Maracaibo en segunda división, ya que este equipo tenía primera y segunda división. Posteriormente, como les decía, en el año 2007 fuimos al Mundial de Fútbol de Salón con la selección de Venezuela en Argentina. Cuando regreso de ese Mundial, me hicieron una propuesta para volver al fútbol de primera división con el Zulia Fútbol Club, que recién ascendía de segunda a primera. Cuando ascienden,
me hacen una propuesta, me hacen un llamado y, por supuesto, acepté. Ahí estuve un periodo bastante prolongado, desde el año 2008 al año 2011. Más tarde llego al Real Sport en la primera división, donde el técnico era el profesor Noel Chita San Vicente, donde tenían un proyecto muy bueno. Más tarde llego por primera vez al Carabobo. Por primera vez digo porque he tenido 2 ciclos, por decirlo así, de esa manera. Y al salir del primer ciclo del Carabobo en el año 2012, tengo unas pasantías en la selección de Venezuela sub-20 de fútbol, en la era del profesor César Faría, pero que la sub-20 la dirigía el profesor Marco Matías en ese momento. Más tarde llego a Mineros de Guayana en el mismo año 2012. Salgo de allí y voy a Llaneros de Guanare, primera división, con el profesor Rodrigo Piñón en ese momento, con el profesor Rodrigo Piñón. Por cuestiones del fútbol, como todos lo sabemos, esto es un trabajo muy bueno, maravilloso, pero que no es estable para los cuerpos técnicos. Hay un momento donde quedo desempleado y llego a mi ciudad, Maracaibo. Soy nativo de esta ciudad, de esta región zuliana. Y me hacen una propuesta. Había una liga de fútbol sala profesional, que creo que la patrocinaba DirecTV para esos entonces. Había un equipo en la ciudad que se llamaba Guerreros del Lago. Y bueno, el técnico, un amigo de acá del patio también, me dice que le eche una mano, que estoy desocupado, y con muchísimo gusto. Estuve otras pasantías allí donde se obtuvieron títulos muy importantes para esa disciplina. Estando aquí, también llegó la oportunidad de trabajar en un equipo que se llamaba Alianza Zuliana. Eso era en tercera división, posteriormente en JBL, en la misma división, más tarde en una academia llamada Petroleros del Zulia. Vuelvo por segunda vez a Mineros de Guayana en el año 2014 al 2015. Y ahí se presenta una oportunidad de ir al fútbol colombiano a través de el profesor Ale García King, tío de Falcao, hermano del difunto Radamel. Me hace una propuesta y bueno, preparé mis maletas y me fui a Colombia y comencé a trabajar con el equipo de Llaneros. En Colombia también existe un equipo que se llama Llaneros Fútbol Club. Hace vida en Villavicencio. Eso es el departamento del Meta, la zona llanera de Colombia. Estoy hablando del año 2015. Ahí, por temas de resultados, no nos fue muy bien. Tuvimos algunos meses, nos echaron, como todo, es normal en el fútbol por el tema de los resultados. Y bueno, allí me regreso nuevamente a mi país, y hay una opción de trabajar en el Unión Atlético Falcón, en la segunda división, con el profesor Alex. Lo acompaño, por supuesto. Más tarde, Marcos Matías me hace un llamado por segunda oportunidad al Carabobo Fútbol Club. Bueno, ahí después, más tarde, Dudamel agarra la selección y se lleva al profesor Marcos Matías como su primer asistente. Nos tuvimos que ir, me vuelven a llamar de Llaneros de Villavicencio, vuelvo a retornar a Llaneros de Villavicencio en el año 2016 hasta octubre del año pasado, es decir, hasta octubre del 2019. Me hacen una oferta bien tentadora del Zulia y, sin pensarlo 2 veces, me vine nuevamente a mi país, a mi ciudad, donde actualmente me siento como un pez en el agua, verdaderamente. Eso, a grandes rasgos, así ha sido más o menos mi trayectoria. Carlos, nos has comentado un poco de tu andar por diferentes espacios, también diferentes países, y bueno, poco a poco iremos aunando o profundizando, mejor dicho, en esas etapas. Primeramente, quisiéramos que nos comentaras un poco la evolución en tu método de trabajo. Bueno, Rudy, de verdad que en el inicio, cuando estaba dando mis primeros pasos, como todo, seguramente,
ha evolucionado haciéndome yo una autoevaluación, yo diría que bastante satisfactoria. Ha mejorado en cuanto a las herramientas que uno le ha agregado al trabajo, como por ejemplo la tecnología, como por ejemplo otras ciencias, como por ejemplo la experiencia, métodos de trabajo. Con todo este bagaje que les mencionaba anteriormente, Rudy, me ha servido de mucho como preparador físico para adaptarme a diferentes ideologías y formas de trabajo de los directores técnicos, porque yo considero, como seguramente la gran mayoría de nuestros colegas, que uno como preparador físico se tiene que adaptar a la idea y a la metodología que utiliza el director técnico, que es la cabeza de los cuerpos técnicos. Entonces, esta experiencia me ha servido para poder desarrollar diferentes métodos y para trabajar con diferentes grupos. Entonces, en ese sentido, he crecido significativamente haciéndome yo autoevaluaciones, es decir, que he avanzado. Por supuesto, hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, hay que seguir preparándose para poder estar a la vanguardia de este tema que nos apasiona y que crece todos los días. Nos has comentado que has estado en dos deportes, bueno, si bien muy parecidos, pero yo creo que también muy distintos, ¿no? Quisiera saber si has podido tomar conceptos de uno y trasladarlos al otro. Sí, verdaderamente que sí, porque el fútbol sala, el fútbol de salón es un deporte muy dinámico, es un deporte, como todos lo sabemos, un deporte donde hay mucha deuda de oxígeno, donde es ida y vuelta, y donde los trabajos son anaeróbicos 100%. Bueno, eso me ha servido para trasladarlo al fútbol, donde cuando diseñamos trabajos de espacios reducidos, trabajos de duelo, trabajos de superioridad numérica, y de verdad esa experiencia a mí me ha servido y por supuesto la he llevado al balompié. Y comentando un poco también que has tenido un largo recorrido por el fútbol venezolano, teniendo en algunas oportunidades estado con equipos de primera división y segunda división, ¿qué tú crees que es la mayor diferencia entre una división y otra? Desde el ámbito condicional, en el mismo perfil del jugador, ¿qué tú ves de diferencias entre una y otra división? Bueno, Rudy, interesante tu pregunta, de verdad que sí. Rudy, a ver, en la primera división hay mucho más profesionalismo de los jugadores, ¿sabes? Por temas económicos, por temas de trayectoria, por temas de condiciones, de estatus, si se puede decir así, ¿ok? Generalmente los futbolistas que hacen vida en la segunda división de nuestro fútbol venezolano vienen de categorías menores, ¿ok? Por supuesto le faltan etapas de maduración. Condicionalmente considero que a veces esa falta de profesionalismo, esa falta de madurez, el jugador lo encontramos con altos porcentajes de grasas elevados en la segunda categoría, no son todos, aunque es una categoría muy exigente en cuanto a las demandas físicas. Y por supuesto, también hay sus excepciones, porque te consigues con jugadores en la segunda división que tienen un biotipo impresionante, que tienen unas condiciones físicas, bueno, pues excepcionales, pero siempre falta ese toque de profesionalismo. Sabes, difícilmente un equipo en segunda división trabaje 2, 3 tandas. Eso hace que el jugador por supuesto, tenga mucho tiempo libre y que se dedique a otras cosas porque el sueldo pues no le alcanza y eso hace que el rendimiento disminuya indudablemente. Entonces, algunas de las diferencias yo considero que pueden ser otras. Por supuesto, hay muchísimas más. Carlos, esa es la diferencia entre dos divisiones, pero ahora coméntanos la diferencia entre el fútbol colombiano y el fútbol venezolano. Esa diferencia más marcada y que de alguna manera pueden estar, no sé si me atrevería a decir uno por encima del otro, pero tú desde tu perspectiva, ¿qué has podido vivir? Bueno, Salvador,
te cuento, yo soy un tipo que me caracterizo por ser muy detallista y observador. Estos 5 años que estuve trabajando en el fútbol colombiano, en la primera B, allá hay primera A y primera B. Ese equipo de Villavicencio hace vida en la primera B. De igual forma nos enfrentábamos con equipos de la primera A cuando nos tocaba jugar la Copa Colombia, lo que es aquí la Copa Venezuela. Y la diferencia entre los jugadores es que ellos tienen un banco de jugador, por decirlo así, mayor, es decir, tienen una cantidad de jugadores mayores, o sea, en cantidad que nosotros en nuestro país, en Venezuela. Eso por un lado. Considero que el futbolista colombiano técnicamente es muy bien dotado por muchos aspectos. Y no es que el nuestro no lo sea, pero el nuestro para llegar a ser técnicamente ha tenido que trabajar. También hay sus excepciones, ha tenido que trabajar. Yo digo que allá en Colombia tú levantas una piedra y sacas un jugador de fútbol talentoso. Aquí lo tenemos que buscar y escudriñar mucho para poder encontrar un buen talento. Sí lo hay, ahora nuestro fútbol ha evolucionado mucho, eso por un lado. Por otro lado, creo que yéndonos no tanto al jugador, sino ya a las instalaciones, a la infraestructura, a la organización, también van un poco más avanzados que nosotros. Y bueno, esperemos que nosotros nos mejore situación país y podamos seguir mejorando y apuntando a niveles mejores en cuanto a los futbolistas, en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo individual, a lo profesional, en cuanto a infraestructura, logística, administrativamente hablando, todos esos puntos, porque no escapan de lo que es el ámbito futbolístico. Carlos, ya yendo o volviendo al fútbol nacional y bueno, ante las características del fútbol venezolano como tal, te quería preguntar en qué aspectos tú te basas para el control de cargas, sabiendo, como lo he indicado, las características del fútbol venezolano en cuanto al temas de viaje, en cuanto a los campos, en cuanto al clima, en cuanto a la variación también en los horarios de partido, ¿sí? Y sin quizás poder tener algún medio, quizás porque hay algunos clubes que sí ya lo tienen, pero creo que quizás el Zulia hasta el momento no cuenta con la tecnología de GPS. ¿Cómo o qué llevas tú, qué aspectos tomas en cuenta? Si bien tu experiencia también es un factor fundamental en esto y las relaciones que puedas tener con el jugador, aparte de ser en este caso, eres un profesional del mismo estado que creciste y que conoces muy bien al jugador de Maracaibo. Bueno, comentarnos un poco en cuanto a este tema. Con respecto a las cargas, bueno, tú lo acabas de decir, tú fuiste preparador físico de esta organización, del Zulia Fútbol Club, y aún no tenemos esa tecnología de los GPS para poder estar monitoreando el tema de las cargas, ¿sí? Yo, cuando llegué recientemente, una de las peticiones que hice, por supuesto, fue esa herramienta, entre otras más, ¿verdad? Supuestamente por ahí se está viendo una luz al final del túnel con respecto a eso y ojalá que próximamente pues hagan esa inversión, porque yo considero que eso es una inversión. Para dar respuesta a tu pregunta, yo utilizo los RPE, utilizo cuestionarios, utilizo la observación directa y por supuesto también, hablando vulgarmente, el ojo por ciento, la experiencia como tal, ¿sí? Y me apoyo mucho en el cuerpo médico, a los procesos de recuperación, y también converso mucho con los jugadores. Quizás no es que sea gran amigo de ellos, pero sí tenemos muy buena comunicación con todos y cada uno y siempre estoy preguntando para llevar un control lo más cercano posible a llevar bien las cargas de trabajo. Aquí hay que tomar factores fundamentales, lo conoces muy bien, Rudy, ¿Sí? el clima de
del clima de esta ciudad es bastante elevado. Aquí el promedio del clima es de 40 en cuanto a la temperatura. Los metros sobre el nivel del mar son pocos, 65 metros. La deshidratación es un tema fuerte acá, hay que estar pendiente con la hidratación constantemente. Y este estado que está en el occidente del país, algunos de los viajes los hace en avión, otros como por ejemplo cuando se juega con el Lara, que relativamente está cerca, se hace vía terrestre, entre otros más se hace en vía terrestre, pero sí la mayoría por estar en el occidente del país se hace en vía aérea. Carlos, tocaste un punto fundamental que es esa relación jugador-preparador físico. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que debe ser esa relación entre el jugador y el preparador físico? Yo considero, Rudy, que debe ser una relación, primero de compañeros de trabajo, segundo, quizás no sea de amigos, porque yo no me voy a hacer amigo de los jugadores. Sí hay sus casos, pero considero que debe haber una muy buena comunicación, que sea transparente, que sea muy leal y siempre respetando los roles de cada quien y que no haya ese abuso de confianza. Ese abuso de confianza yo, en mi caso, nunca lo permito, siempre soy serio en mi trabajo, pero respetando al jugador, pero a su vez comunicándolo, dándole una palmada, conversando a solas con él, de cosas a veces hasta personales, familiares, laborales, sentimentales, y el principal tema, indudablemente, que es el tema físico y el tema futbolístico. Carlos, ahora quisiera que nos comentaras cómo es tu día a día, cómo llevas a cabo una jornada laboral. Bueno, nuestros entrenamientos generalmente aquí son a las 7 de la mañana, ese es nuestro horario de trabajo antes de la pandemia, por cuestiones logísticas, eso por un lado. A ver, los muchachos llegan al centro de entrenamiento, que hay generalmente es en La Victoria, un complejo deportivo que allá hace vida el Zulia Fútbol Club actualmente, lo tienen en comodato por varios años, y en otras instalaciones que hay en la ciudad también. Ellos cuando llegan tienen varias mesas donde tienen cualquier cantidad de frutas, ¿okay? Donde ellos llegan y pasan por esas mesas para tomar su fruta. Más tarde van al control de peso. Yo lo hago diariamente, el control de peso. Ya yo asigno a veces a una persona que me ayude con el control de peso, que siempre seamos muy vigilantes de eso. No permitimos que el jugador se pese y después él mismo nos diga el peso. No, somos muy celosos con eso, y inmediatamente ya yo voy a estar pendiente con los utileros. Tenemos 4 utileros, gracias a Dios, y ya los utileros saben lo que tienen que hacer porque esa planificación ya ha sido pasada con anterioridad y siempre con comunicación. Ellos saben lo que tienen que armar, estoy pendiente de todas maneras yo de los utileros cuando están armando todos los materiales en la cancha. Después una breve comunicación, llegamos una hora antes, una breve comunicación con todos los integrantes del cuerpo técnico para refrescar. A veces hay que hacer modificaciones porque alguien se lesionó, porque alguien se enfermó o porque a un jugador se le presentó un inconveniente y no puede estar presente en el entrenamiento, y hay que modificar algún trabajo porque estaba diseñado para 5, pero alguien se enfermó y bueno, ahora son 4. Bueno, después que está todo ya organizado, comenzamos con la típica rueda en el círculo central para la charla del técnico, los puntos que tenga que tocar. Eso generalmente es muy breve. Más tarde vamos a la parte de lo que es los preventivos. En los preventivos tenemos variedad de preventivos, desde isométricos, desde ejercicios para el core, desde ejercicios de propiocepción, desde ejercicios con bandas elásticas, de ejercicios con las colchonetas, entre otros más. A eso le dedicamos entre 10, 12 minutos. Más tarde vamos a lo que es
la entrada en calor, dependiendo como sea. Si es muy exigente en cuanto a la intensidad, se hace una movilidad articular, una activación en seco y posteriormente se va pasando a lo más intenso y se hace progresivamente. Después, dependiendo del día que sea, si es un día donde se va a trabajar la parte física, ya todo está diseñado, ya los profes, cada quien tiene su trabajo, estilo trabajar en forma de circuito, donde hay un grupo que está haciendo trabajo de definición, donde hay un grupo, eso es la parte central, donde hay un grupo que está haciendo circuitos de técnica colectiva, donde hay otro grupo que está haciendo trabajos de duelo, donde hay otro grupo que está haciendo trabajos de anticipación, ¿sí? Siempre con la pelota presente. Después ya hay una parte de 10, 15 minutos donde el director técnico y los asistentes trabajan por líneas defensivas, por línea de volante, por línea de atacantes, ¿ok? Ya hace un trabajo diferenciado. Y por último, hacemos lo que es la vuelta a la calma, hacemos otro trabajo de elongación, si nos corresponde hacer crioterapia o otro tipo de recuperación, la hacemos. Y bueno, ya eso sería la parte final de un día a día nuestro acá muy común. Carlos, ahora quisiera que profundizaras en el tema de la dirigencia. Si bien es cierto, el club donde estás, yo creo que es atípico porque las personas que la dirigen, además de ser personas jóvenes, entienden, conocen y además tienen un gran recorrido en el fútbol. ¿Cómo influye el conocimiento de los dirigentes del deporte en tu trabajo? Qué pregunta tan comprometedora tú me haces, Salvador. De verdad que sí, interesante además de todo. Fíjate, para nadie es un secreto que este equipo es del profesor César Faría, que tiene a su hermano Daniel Faría dirigiendo a La Guaira, porque esté dirigiendo La Guaira igual está pendiente. Está su hermano Luis Faría, que está dentro de lo que es la directiva, al igual que Manuel de Oliveira, conocedores del fútbol, todo. Eso es un gran compromiso. ¿Por qué un gran compromiso? Porque yo considero que ellos, al ser conocedores de fútbol, tienen un paladar muy exquisito y eso compromete a uno como profesional a no improvisar, a ser un profesional, valga la redundancia, con todos los de la ley. De verdad que eso para mí es un reto y que día a día tengo que estar pendiente porque yo estoy claro que yo me autoevalúo y ellos me evalúan a mí como profesional. Y si uno quiere mantenerse durante el tiempo en esas instituciones con personas conocedoras de la disciplina del fútbol, uno no puede estar por debajo de las exigencias en cuanto al conocimiento, en cuanto a la actualización, en cuanto al trabajo, porque seguramente después te van a echar a un lado. Carlos, ya para ir un poco cerrando esta buena charla que hemos tenido acerca sobre todo de tu experiencia que has tenido en el fútbol nacional, también en disciplinas como el fútbol sala y la experiencia también en Colombia. Quisiera que nos cerraras con unas recomendaciones a nivel bibliográfico, si estás leyendo actualmente algún libro o algún libro que te haya marcado o algunas preferencias, y también en cuanto a la preparación, algunas también recomendaciones que nos puedas brindar. Bueno, Rudy, yo soy un enfermo y un adicto a la bibliografía, un adicto, sí, esa es la palabra, y a las actualizaciones. Pero hay un libro que yo siempre recomiendo, y considero que es como una Biblia, ¿verdad? Me estoy refiriendo a El entrenamiento en el fútbol, rondos y mantenimiento, por el autor Miguel Ángel Portugal, un libro que ya data de algún tiempo, pero que es muy completo. Hay otro libro que sobre todo recomiendo a los preparadores físicos, a los entrenadores que trabajan en el fútbol base,
pero que no escapa y que también es una muy buena herramienta para el fútbol profesional, como lo es el control perfecto del balón. Me estoy refiriendo, es una herramienta fundamental, así considero yo, para los preparadores físicos. El autor de ese libro es Peter Schreiner, ¿sí? Se deletrea Schreiner, ese es su apellido, un apellido no muy común. También recomiendo algún curso que yo en una oportunidad hice con grupo equipo, lo recomiendo cerrado, de verdad que son muy buenos para capacitar y que ellos lo hacen semipresencial, lo hacen a distancia y lo hacen, por supuesto, presencial. Grupo Equipo hace vida, como ustedes bien saben, en Argentina. Como me dices, algunos consejos, yo le aconsejo a mis colegas y a los colegas que recién se están iniciando en este maravilloso mundo de la preparación física, que se actualicen constantemente, Rudy, Salvador, que se actualicen constantemente, que tengan mucha personalidad y que sean muy profesionales, que a su vez sean perseverantes, que no se rindan, que no bajen los brazos, que sean muy creativos e innovadores. Esas serían mis recomendaciones, Rudy y Salvador. Carlos, ya para finalizar y de antemano agradecerte tu tiempo y que nos haya dedicado esta amena charla, quisiera que te despidieras dejándonos una frase que sientas que te motive, que la hayas hecho tuya y que te acompañe a cada sitio que vayas. Salvador, yo con la frase que me identifico es: caer está permitido, levantarse es obligatorio. Con esa me identifico, Salvador. Amigo, para mí y creo que también para Rudy y para todos nuestros oyentes, creo que ha sido una charla muy distendida y además muy amena. Así que agradecerte nuevamente tu tiempo y la disposición que has tenido con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad, por tomarme en cuenta y por compartir un rato de lo que nos apasiona a todos. Gracias a ti, gracias a Rudy, gracias a todos. Carlito, agradecido y bueno, eres un trabajador del fútbol que indudablemente ha generado mucha experiencia y muchas horas de trabajo. Has contribuido a ayudar a muchos jugadores, al crecimiento también del fútbol venezolano y eso es muy valioso. Eso también son cosas impagables que hay y que van a quedar por siempre también marcado en los clubes, en estos jugadores que van desarrollándose y bueno, eres un ejemplo a seguir para muchos profes y bueno, ha sido un gusto poder tenerte, espero que también los profes que escuchen se enriquezcan con este tipo de charlas y bueno, aprovechar estos conocimientos y experiencias que nos ha brindado. El gusto es mío, Rudy, el placer es mío. Saludos a todos, éxitos, y aquí tienen un servidor a la orden.